En esta maravillosa mañana que Dios nos regala, vamos a continuar hablando sobre este tema que hemos hablado ya por 2 domingos. Este sería el tercer domingo, sobre el orgullo, arma mortal para nosotros. El orgullo, arma mortal para usted, para mí. Vimos básicamente que el orgullo se originó realmente en el corazón de un ser muy hermoso, en el corazón de un ángel que Dios creó para estar por encima de todos los ángeles, pero este pecado le llevó a caer, a ser destituido de la posición gloriosa que Dios le había dado y a convertirse ahora en el enemigo de la obra de Dios, de la creación. Y quiero que tengan esto en mente, hermanos, porque lamentablemente el orgullo sigue siendo el pecado por el cual el diablo nos pone en contra de Dios. Y el orgullo sigue siendo el pecado por el cual no solamente Satanás cayó, sino que los creyentes seguimos cayendo. Porque antes de la caída está la soberbia de espíritu. Y desafortunadamente, hermanos, no hay un creyente que pueda decir que no tiene soberbia. No lo hay. Y el solo hecho de decir que no es soberbio, ya lo es. Y la soberbia lo acaba de inundar. Como dice 1 de Juan, todo aquel que dice que no ha cometido pecado es mentiroso y está pecando. Usted y yo somos de los que jamás podemos decir que no tenemos pecado o que jamás pecamos. También somos de los que debemos decir que lamentablemente somos orgullosos. Y si no tenemos cuidado, el orgullo nos hace caer. Hoy quiero que miremos algunos resultados de ser orgullosos. Resultados que lamentablemente, hermanos, van en contra de Dios y en contra de nosotros y en contra de los que nos rodean. Y quiero que realmente, hermanos, vayamos a las Escrituras y con humildad de corazón aprendamos del Señor, aprendamos de las Escrituras, escuchemos a Dios a través de lo que Él nos dejó escrito y dejemos que el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones. Permítame orar. Soberano Dios, gracias por el inmenso privilegio que nos das una vez más de estar juntos. Gracias porque nos das el gozo individualmente de llegar a tu presencia, pero también nos das el privilegio de estar en unidad como cuerpo, como familia en Cristo y hablar contigo. Pero gracias porque dentro de esta conversación, la prioridad de la conversación la tienes tú. Por eso queremos oírte y queremos que tú nos hables. Gracias por poder abrir las Escrituras y escuchar tu voz. Gracias porque tu Santo Espíritu que tú has hecho morar en nosotros nos permite comprender, entender las Escrituras y aplicarlas. Él nos hace conscientes de nuestro pecado, de nuestra condición, pero también nos hace conscientes del amor tuyo y la gracia tuya para con nosotros. Ruego, Dios, que humille nuestro corazón y nos permitas escucharte a ti. Y oro, Dios, para que seas tú usándome a mí. Padre, gracias por escoger instrumentos como nosotros para compartir la gracia tuya. Gracias por escoger vasos de barro, Dios, para poner, Señor, el tesoro precioso que tú nos has dado, tu voluntad. Por favor, Dios, toca nuestros corazones y háblanos a cada uno y permítenos, Señor, escuchar las advertencias tuyas y permítenos corregir, Señor, en nosotros todo aquello que no es conforme a tu voluntad. ¿Soy orgulloso? Sí. ¿Hay orgullo en mí? Sí. ¿He pecado por este pecado? Sí. En mi corazón y te pido, Señor, que conforme a la voluntad tuya tenga misericordia de mí y de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a las Escrituras, hermanos, y vamos al libro de Jeremías. Empecemos por el libro de Jeremías. Capítulo 49. Abran sus Biblias y vamos allí. En la Escritura tenemos cantidades de ejemplos de los resultados de una persona soberbia, una persona orgullosa, una persona llena de vanidad, una persona presuntuosa, una persona que se jacta de cualquier obra. Y yo quiero, hermano, que usted y yo entendamos eso. Bíblicamente estamos vetados para darnos gloria. Bíblicamente estamos vetados para hablar de nosotros mismos.
Y si algo tiene que ser exaltado de nosotros, dice la Biblia que no sea tu propia boca quien lo haga. Que lo haga la boca ajena, pero no tu propia boca. Tu boca y la mía fueron diseñadas por Dios solo para darle la gloria a Dios y hablar bien de los demás. Pero el orgullo ha hecho que nuestra boca cambie completamente su funcionalidad y hable de sí y no hable de Dios ni de los demás. Nosotros somos buenos para darnos gloria a nosotros mismos y hablar mal de los demás y no darle la gloria a Dios. Escuche, hermano, aunque sea eso que se le grabe hoy, estoy vetado de parte de Dios para hablar bien de mí mismo. Eso es soberbia. Eso es arrogancia. Estás vetado para hablar de tus logros. Estás vetado de parte de Dios para hablar de tus logros. Porque no son tuyos, son de Dios. Y estás autorizado para hablar arrepentidamente de lo que hacemos mal, pero delante de Dios, y aún humillarnos delante de los demás para confesar nuestros propios pecados. En el libro de Jeremías, capítulo 49, versículo 16, nos muestra una de las consecuencias terribles del orgullo. Y que lamentablemente, por no decir todos, y la verdad son todos los hombres, solamente que no puedo decir todos porque hay un hombre en el cual esto no funcionó, en Cristo Jesús. Pero todo hombre nacido de mujer, aparte de Jesús, este engaño es real. Y dice el capítulo 49 de Jeremías, versículo 16, dice: tu arrogancia, esto es hablando de Edom, la ciudad de Edom. Tu arrogancia, ¿qué hizo? Te engañó. Hermanos, toda arrogancia, toda soberbia, toda habladuría es engaño personal. Cuando uno coloca el diploma ahí, que lamentablemente casi todos tenemos diploma en las paredes, es una manera engañosa de darnos, jactancia. La verdad es que, bíblicamente hablando, no quiero ir al legalismo, hermano, no estoy diciendo que quiten los diplomas de allá. Dios conoce tu corazón. Pero bíblicamente hablando, lo que debe tener en las paredes de una casa un creyente es la palabra de Dios. Todo aquello que exalte y glorifique el nombre de Dios. ¿Cierto? Y si usted coloca un diploma, yo lo coloco porque tengo algunos ahí, hay que colocar arriba el derecho que por la gracia de Dios soy lo que soy. Para que la gente diga: wow, ¿el Señor te permitió hacer eso? Sí, el Señor lo hizo. Y no para que la gente diga: wow, ¿usted ha hecho eso? Y usted diga: sí. Dice el texto: tu arrogancia te engañó. Edom fue una ciudad que vivía, o un pueblo que vivió en una ciudad básicamente amurallada, era una ciudad de piedra básicamente. Estaban tan resguardados que ellos pensaban que nadie jamás los iría a sacar de allí. Más escondidos que un animalito para en una madriguera llena de roca, donde casi nadie podía llegar. Pero el texto dice: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Mira, hermanos, el orgullo es sencillamente una evidencia de que yo voy a caer. El orgullo sencillamente es una evidencia de que yo voy a caer. Dios dice que el que se humilla será levantado, pero el que se exalta será humillado. Toda soberbia, hermanos, toda arrogancia es despreciable delante de Dios. Y es interesante las palabras: tienes una ciudad en un monte, estás habitando en cavernas, pero dice el Señor: aunque alces como águila tu nido, y recuerde que las águilas son las que aves que tienen el nido más alto, sin importar dónde te anides, dice el Señor, en tu soberbia yo te haré descender.
yo te haré descender. Hermanos, el orgullo engaña el corazón. El orgullo engaña el corazón. Y lamentablemente, hermanos, cuando uno va a las Escrituras, uno tiene que reconocer que lamentablemente por la soberbia que hemos adquirido en este mundo, nuestro corazón está engañado. Todas las cosas básicamente que adquirimos en la vida tienden a darnos soberbia. Todas. Un buen trabajo, un buen sueldo, una esposa hermosa, unos hijos juiciosos, un gobierno amable, una ciudad llena de bendiciones. Todas esas cosas nos elevan. Y lo terrible es que todas esas cosas que nosotros admiramos y de las cuales nos jactamos, todas Dios las va un día a derribar. ¿O no así? ¿Qué de lo que nosotros alabamos va a mantenerse en pie? Nada, nada, hermano, nada. Solo quedarán de pie delante de Dios los humildes de corazón. Y gracias a Jesucristo, que es manso y humilde de corazón, y gracias porque Dios Padre nos puso en Él, y en Él estamos seguros. De lo contrario, hermanos, la derrota de nosotros sería igual que las demás, absoluta y total. Pero gracias a Dios que nos sostiene, y que si nos tira al piso, no nos destruye. Y si 7 veces nos permite caer, 7 veces nos vuelve a levantar, porque su mano sigue extendida para nosotros, a pesar de nosotros. Vamos al libro de Daniel, capítulo 5, versículo 20. En el capítulo 5 del libro de Daniel, el siervo de Dios, Daniel, está hablando con Belsasar. Belsasar, descendiente de Nabucodonosor, está en el trono. Aparentemente parece, por las palabras de Daniel, que Belsasar se olvidó de lo que le pasó a Nabucodonosor, de cómo Dios lo derribó de su soberbia y de cómo Dios lo llevó a ser como un animal en su soberbia. Capítulo 5, versículo 20 del libro de Daniel, por favor. Y lamentablemente nosotros a veces nos olvidamos de los ejemplos que Dios nos da y nos ensoberbecemos como si a nosotros no nos fuera a pasar nada. Pero lo mismo que le pasó al otro o cosas peores nos pueden pasar a nosotros, porque el que realmente conoce y no hace merece mayor juicio. El ignorante tiene más misericordia que el que tiene conocimiento, porque el ignorante actúa por su ignorancia, pero el que tiene conocimiento actúa en su rebelión, porque ya lo hace voluntariamente. Y Daniel capítulo 5, el versículo 20, por favor, dice, hablando Daniel a Belsasar por aquella escritura que apareció en la pared, o que más bien escribió una mano en la pared, en el versículo 20 le está diciendo lo que pasó. Voy a leer desde el versículo 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Y esto no es soberbia, esto es autoridad que Dios le dio. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Eso es básicamente lo que se conoce dentro del marco de la justicia, soberanía. Aunque el único que es soberano para hacer todo esto es Dios. Pero Dios le concedió algunas cosas de estas a este rey en la soberanía de su gobierno. Pero mire lo que dice el versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu, ¿qué pasó? Se endureció en su orgullo. Hermano, todo endurecimiento de corazón es una manifestación de orgullo. Cuando yo me resisto, cuando yo me opongo, cuando yo decido ir en contra de la mayoría de esas cosas, es una manifestación de soberbia. De soberbia. Es interesante pensar en esto, hermanos. Y él le sigue diciendo: entonces Nabucodonosor fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Porque lamentablemente la soberbia hace que uno actúe peor que un animal.
Y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre todo el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Y tú, su hijo, Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Por eso es interesante, para Nabucodonosor hubo misericordia, porque solo Dios lo convirtió ciertamente en una especie de animal. Pero para Belsasar, que sabía lo que no debía hacer y lo hizo, no les dio misericordia, sino que el mismo día murió. El mismo día. Porque él le dice, por haber ensoberbecido tu corazón, por no haber humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. ¿Y qué fue lo que hizo en su soberbia? Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y sus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son sus caminos, nunca honraste. Por eso fue enviada esa mano para que escribiera en la pared y le dictaminara lo que Dios había decretado para él en ese momento. Hermanos, al pensar en estos versículos y al leer lo que sigue, mene tekel uparsin, hermano, si no fuera por Cristo, nosotros seríamos pesados, seríamos hallados completamente faltos. Y la sentencia sería una sola: muerte. Muerte. Por la gracia de Dios estamos en Cristo y por la gracia de Dios somos sostenidos. Pero aún así Dios sigue pesando en nuestras obras. Sigue pesando en nuestras obras. Recuerde que si Él nos pesa a nosotros, estamos en Cristo. Y en Cristo estamos bien. Pero si Él pesa nuestras obras van a ser halladas faltas la mayoría. Porque en muchas de nuestras obras, o por no decir casi en todas, hay demasiada arrogancia, demasiada soberbia, y las hacemos en nuestra capacidad humana y en nuestra capacidad intelectual, mas no en el Espíritu de Dios. Y les hago una pregunta, hermanos: ¿qué es más fácil? ¿Jactarse o humillarse? Es mucho más fácil. De hecho, lo hemos aprendido a hacer muy bien. Muy bien. Por eso, hermanos, es necesario que entendamos este principio. Lo mismo le pasó al faraón de Egipto, ¿cierto? La dureza de su corazón le llevó a la soberbia, y la soberbia le llevó a la destrucción completa de todo su reino. Su oro fue quitado, su ejército fue quitado, y quedó Egipto en ruina. Y hasta el día de hoy no se ha levantado como imperio, ¿no? Vamos a otro texto en Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, por favor. Un poquito ahí atrás. Libro de Proverbios capítulo 13. Son textos que hablan sobre este tema. Y es bueno, hermanos, que lo disfrutemos. Quiero, hermano, que usted en su casa se proponga estudiar bien este tema desde la perspectiva de su vida. De la perspectiva de su vida. Yo menciono cosas generales, pero usted puede hacerlo de manera muy específica mirando su vida. El solo hecho de decir yo no soy soberbio es una actitud de soberbia terrible. Proverbios capítulo 13, el versículo 10 dice estas palabras. Otra consecuencia. Según Jeremías, el orgullo, la soberbia engaña el corazón. Según Daniel, endurece. No solamente lo engaña, sino que lo endurece, lo vuelve terco, necio. Pero según Proverbios capítulo 13, versículo 10 dice la Escritura: ciertamente la soberbia concebirá contiendas. Sabe, hermanos, que el humilde no pelea, porque el humilde no se defiende. El humilde no pelea, porque el humilde no se defiende. ¿Quién pelea? La soberbia. La soberbia controla al ser humano y lo pone a pelear. ¿Quién está peleando? La soberbia. Pero lo hace a uno pendenciero en su soberbia, porque la soberbia lo controló. Es interesante. ¿Cuántos de nosotros tenemos soberbia? Todos.
Pero la pregunta es, ¿cuántos son soberbios? Solo aquellos que se dejan controlar por la soberbia. Y la soberbia engendra pelea. Por ejemplo, le dicen a algunos de ustedes, oiga, su peinado está como... O hace como yo molesto, le digo a un hermano, ¿venía por qué o qué? Y de una vez, ¿qué hace el espíritu interno? Si es humilde, suelta la risa y dice, sí, hermano, qué pena, me veo despeinado. Pero ¿qué dice el soberbio? De una frunce el rostro, se siente aludido y pelea. ¿Cierto? El humilde suelta la risa y dice, hermano, me veo despeinado, qué pena. Hay un espejo por aquí, yo me miro. El soberbio no. Y aún el soberbio le dice, ¿y a usted qué le importa? No se ha perdido. ¿No se ha visto usted cómo está? Por eso el texto dice en el versículo 10, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Y mire la palabra con la que dice el versículo, ciertamente, o sea, es más seguro que cualquier otra cosa que usted termine peleando cuando la soberbia lo controla. La soberbia responde, ¿por qué me hablas así? Eso no es una respuesta de la humildad, es una respuesta de la soberbia. ¿Por qué me gritas? ¿Por qué me hablas así? Bájame el tono. Eso es una manifestación de soberbia. Y el otro dice, mira ya no se le puede hablar. ¿Qué respondió? Otra manifestación de soberbia. Menos mal que entre nosotros no pasa eso, ¿cierto? No, aquí no. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Escuchen la parte final del versículo. Más con los avisados está la sabiduría. Y lo que Dios nos está haciendo hoy es advirtiéndonos, avisándonos. El sabio responde de manera distinta. Y es importante entender esto. El apóstol Pablo por allá un día le pegaron una cachetada, ¿cierto? Y parece que la soberbia lo controló por segundos y dijo, ¿por qué me pegas? Y el que le pegó dice, ¿no sabes que a quien le estás hablando duro es al sumo sacerdote? Y él de una vez bajó. Qué pena, no pensé que estaba hablando con el sumo sacerdote, porque escrito está, no maldecirás al príncipe de Israel. ¡Wow! De una vez, la palabra de Dios lo bajó. En cambio nosotros nos enfrentamos a la autoridad, nos enfrentamos a cualquiera y que hable, a ver quién es el más aquí. Pero Pablo no. Y Jesús le pegaron. ¿Cuándo respondió? Pablo, siendo un hombre de Dios, respondió con esas palabras. Pero la Biblia se ve como no como una respuesta justa, sino como un acto de soberbia. Y cuando supo a quién le había respondido, se humilló. Porque realmente la humildad le lleva a uno a obedecer las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros alguna vez le hemos hablado duro a la autoridad? ¿A cualquiera? ¿Quién es autoridad? El que está frente a mí siempre es autoridad, ¿o no es así? Todo el que está frente a mí es autoridad. ¿Y cuántas veces le hemos respondido en nuestra soberbia? La soberbia produce contiendas. La soberbia concibe, da a luz peleas. Por eso es necesario entender esos versículos. Vamos al capítulo 11. Capítulo 11 del libro de Proverbios. El versículo 2. Escuche, cuando viene la soberbia, ¿de dónde viene? De lo profundo de nuestro corazón a controlar nuestra vida. Cuando viene la soberbia, también viene ¿qué? Mire, hermano, ¿quién es el que queda mal? ¿El humilde o el soberbio? Claro. ¿Cuántas veces usted ha respondido durito públicamente? ¿Qué hace el resto de gente? Voltean a mirar quién fue. Eso es deshonra. De una vez queda usted deshonrado. Ustedes hemos visto cuando los hijos le responden a uno públicamente feo, casi todo el mundo mire, qué pelado este. Y cuando uno no hace nada y se calla, dice un poco igualito a la mamá, ahí está pintado. Hermano, en muchas de nuestras acciones se manifiesta la soberbia. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. La soberbia engaña, la soberbia endurece,
La soberbia produce contiendas y la soberbia lamentablemente trae deshonra. Trae deshonra. La segunda parte del versículo dice: mas con los humildes está la sabiduría. Sencillamente, hermano, cuando nosotros miramos muchos de estos versículos, sencillamente decimos: ¿qué es soberbia? Ausencia de sabiduría. Sí, en varios versículos repite lo mismo: más con los está la sabiduría. Una persona mansa es una persona sabia. Por eso dice la Biblia que aún el necio, que es la mata de la soberbia, cuando guarda silencio, es contado como sabio. Es contado como sabio. Por eso cuando hay peleas es mejor guardar silencio. El que pelea será deshonrado. El que acude a la pelea será deshonrado. Pero el que guarda silencio o se retira es sabio. Es sabio. La verdad es que es mucho más inteligente la persona que es capaz de evitar el conflicto que aquel que lo produce. Es mucho más sabio el hombre que evita el conflicto, la persona que evita el conflicto, que aquella que lo arma o que acude a él. Damos un texto más de Proverbios. Proverbios 16. Ahí cerquita. En el libro de Proverbios capítulo 16, el versículo 18 dice estas palabras. Capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento, antes de que me doblen, antes de que me partan, ¿qué es? La soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la vergüenza, antes de la deshonra, antes de la caída, antes del dolor, antes de la aflicción, siempre hay soberbia. Por eso la segunda parte del versículo dice: y antes de la caída, ¿qué hay? Altivez de espíritu. Hermanos, tenemos que pensar, porque la verdad, todos hemos fallado. Así que aquí sí podemos conjugar este verbo en todas las personas. Yo, tú, él, nosotros, ellos. Todos hemos fallado. Pero vamos al libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Porque cuando usted mira, si usted se lee el libro de Reyes y Crónicas específicamente, usted va a mirar una constante entre los reyes de Israel y Israel. Y entre la constante entre los reyes de Israel e Israel hay dos pecados: idolatría, soberbia. Idolatría, soberbia. La idolatría llevó a los reyes y al pueblo a la esclavitud y a la muerte. Es interesante. Segundo libro de Crónicas, ya les doy el texto. La idolatría llevó a los reyes y al pueblo a la esclavitud y a la muerte. Los que le fue bien fueron a esclavitud, y en los que Dios hizo justicia fueron a la muerte. Porque ir a la esclavitud era misericordia de parte de Dios guardando un remanente. Pero los demás en que Dios hizo justicia murieron, y de muertes terribles. Niños reventados contra las paredes, mujeres abiertas en toda su matriz, bebés sacados del vientre. La verdad es que nosotros en estos tiempos no hemos visto nada de lo que se veía en la antigüedad, bajo el juicio de Dios. Pero la soberbia no llevaba a la esclavitud, llevaba a la enfermedad. Y muchos murieron. ¿Sabe que muchas de nuestras enfermedades están sencillamente en la soberbia de nuestro corazón? ¿Qué es esa actitud perversa de no perdonar? ¿Qué es? ¿Qué es esa actitud perversa de no amar, de no ayudar, de no saludar, de no compartir? ¿Qué es? Soberbia. Sí. ¿Qué es la desobediencia? Soberbia. ¿Qué es esa actitud de voltear la cara y no ir? Soberbia. Por eso dice la Biblia en 1 de Corintios: muchos están débiles, otros están enfermos y otros están muertos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, vamos allí. Allí está el ejemplo de un rey, que es el rey Usías. Un rey que, según la escritura, cuando comenzó a reinar,
empezó a hacer lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Segundo de Crónicas 26. Segundo libro de Crónicas 26. Estoy haciendo un recuento. Él peleó contra los filisteos, Dios le dio victoria, Dios le permitió hacer grandes cosas y tener un ejército pero poderoso. Pero el versículo 16 muestra el inicio de su perdición y el inicio de su caída. 26:16 dice: mas cuando ya era ¿qué? Fuerte. Su corazón se enalteció, ¿para qué? Para su ruina. Mire, hermano, apréndase esas palabras. Todo enaltecimiento puede traer ruina. Solo la misericordia de Dios puede impedir que una persona vaya a la ruina en el propósito eterno de Dios, pero lo que realmente merecemos por la soberbia es ruina. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué? Dice: porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mire, hermanos, este es un pecado peligroso para nosotros, porque nosotros somos muy buenos para eso. El soberbio le da por hacer aquello que no debe hacer. El soberbio dice: no vino fulano de tal, venga, yo hago eso. La pregunta: ¿es lo suyo o es tu soberbia? El humilde no. El humilde pregunta a la autoridad y dice: ¿puedo ayudarle a mi hermano que no ha venido mientras que él llega? ¿Me deja ayudarlo y cuando él llega que tome su lugar, y si no llega yo puedo ayudarle? Pero el soberbio dice: quite de ahí, venga, yo hago eso. A ningún rey en Israel se le permitía ofrecer nada en el templo. Eso era trabajo de los sacerdotes. Cuando dice la Biblia que David ofreció, él no lo ofreció, lo ofrecieron los sacerdotes. Él lo dispuso. Porque ningún rey estaba autorizado para ofrecer sacrificio, porque ningún rey era mediador delante de Dios. Solo los sacerdotes. Ni siquiera los levitas podían hacerlo. Ellos ayudaban a los sacerdotes en el trabajo de despellejar, de quitar cuero, de arreglar animales. Pero los que ofrecían los sacrificios eran los sacerdotes. Pero este hombre trató de hacer el trabajo que hacía un sacerdote. Y aún así, dice la Biblia, versículo 17: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones parientes, y se le atravesaron al rey. Y aún el rey seguía en su terquedad. Y lamentablemente, cuando él trató de ofrecer el incienso allí, la ira de Dios se manifestó sobre él y le dio lepra. El versículo 20 dice: le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él, el rey, también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Perdió su reinado, perdió su salud y murió por su soberbia. Por su soberbia. Es maravilloso, hermanos, mirar las Escrituras y aprender. Recuerde lo que dice el primer libro de Corintios capítulo 10. Todas estas cosas han acontecido para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Y sepa, hermanos, sepa, escuche esto, sepa que ellos tuvieron más misericordia a ellos porque ignoraban la voluntad de Dios. Nosotros la tenemos completica y somos más responsables. Y somos más responsables. Vamos a leer ahí en Segundo de Crónicas, el capítulo 16. Vamos un momentico allí. El capítulo 16 de Crónicas. Vemos a otro gran rey. Los versículos 9 y 10, hablando de Asa. Un rey que hizo lo recto delante de Dios, pero un día le dio por ir a ayudar al rey de Israel sin preguntarle a Dios. Porque, escúcheme, hermanos, escúcheme estas palabras. Todo lo que usted hace sin preguntar a la autoridad es una manifestación de soberbia. Hijo que sale de la casa y no le avisa a los padres, soberbio es. Mujer que hace cualquier cosa sin la autoridad de su marido, soberbia es. Varón, mujer o niño que hace todo sin tener en cuenta a Dios, soberbia
es. Y no es legalismo, es solo el orden de Dios. Es el orden de Dios. ¿Qué hace que uno vea el semáforo en rojo y pase suavecito y mire para todos lados y dé la vuelta? La soberbia de su corazón. Decir, yo puedo hacerlo. La soberbia de su corazón. Los versículos 9 y 10 dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón ¿qué? Perfecto para con Dios. Y se le dice, el profeta le está hablando a Asa, le dice, locamente has hecho en esto, porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Porque se fue a ayudar al rey de Israel, que era su enemigo, sin consultarle a Dios. Y se fue a entablar guerra con otro rey sin que Dios se lo autorizara. Él mismo, o sea, ellos dos armaron la guerra sin que Dios se lo autorizara. Entonces se enojó Asa contra el vidente, porque esto no solamente hubo soberbia para no consultar a Dios, sino cuando Dios le dijo a través del profeta lo que debe hacer, se llenó de rabia contra el profeta y se levantó contra el profeta. Escuchen, hermanos, porque nosotros somos muy buenos para enojarnos contra los que nos dicen la verdad, ¿o no es así? ¿Y eso qué es? Un acto de soberbia. El humilde, cuando es corregido, ¿qué hace? Baja la cabeza, da gracias y toma correctivos. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Hermanos, muchos de nosotros sufrimos de ira, ¿o no es así? Nos encolerizamos fácilmente. Eso es una evidencia de soberbia en nuestro corazón. La soberbia trae contienda, la soberbia trae pelea, la soberbia trae conflicto. La humildad no. La humildad no. El humilde pasa por alto, porque la mansedumbre que mora en él le ayuda a soportar cualquier trato. La soberbia no, la soberbia estalla, explota, se defiende, acusa. Y esto fue lo que hizo este rey. Se enojó contra el vidente, lo echó en la cárcel y además de eso, oprimió a algunos del pueblo. Abuso de autoridad se llama hoy en día. ¿Cómo lo llama la Biblia? Soberbia. Soberbia. El imponer no es abuso de autoridad bíblicamente, es soberbia. El tratar de dominar y tener control no es autoridad, es soberbia. Aquí mando yo, soberbia. Aquí quiero que se haga esto, soberbia. Hermanos, hay maneras humildes de hacer las cosas. Y en los versículos, el versículo 2 específicamente, dice, en el año 39 de su reinado, ¿qué pasó con él? Mire, hermano, más o menos 35 años, este hombre gobernó bien. Esto creo que fue en el año más o menos 36 de su reinado. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó, por no decir Dios lo enfermó gravemente, porque él venía en un acto de soberbia, de arrogancia, se apartó de Dios, empezó a hacer lo que él quiso, empezó a maltratar al pueblo y dice el texto que Dios básicamente lo enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad siguió su soberbia. ¿Por qué? No buscó a Jehová, sino a los médicos. Y la palabra médicos aquí no es médicos como hoy en día. Hechiceros, agoreros. Eso es lo que significa la palabra médicos aquí, para que algunos digan, no, vean, hermanos, es mejor buscar a Dios antes que los médicos. No, busca a Dios y acuda a los médicos, pero no acuda a la clase de médicos que acudió este hombre. Hechiceros, agoreros, adivinos, ¿cierto? Hermanos, tengamos cuidado, porque el orgullo trae enfermedad. Y lamentablemente, en sentido general, el orgullo trae juicio de parte de Dios. Vamos al libro de Levíticos un momentico, capítulo 26. Levíticos, capítulo 26. Levíticos, capítulo 26. El versículo 18, vamos a ir allí, Levíticos 26, 18, vamos a leer hasta el 20. El Señor está hablando sobre las consecuencias de la desobediencia, porque toda desobediencia es soberbia, es arrogancia, hermano.
Porque si yo sé que debo obedecer y no lo hago, es una actitud de soberbia. Todo lo que usted sabe, por eso dice la Biblia, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. ¿Qué pecado comete? De soberbia, sencillo. ¿Qué llevó a Satanás a pecar contra Dios? La soberbia. ¿Qué llevó a Adán y Eva a pecar contra Dios? La soberbia. ¿Y qué nos lleva a nosotros a pecar contra Dios? Igual. Es el misma cosa, como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Y somos excelentes para conjugar el yo. Yo quiero, yo soy, yo puedo. Yo y yo. Y por uno le enseña a los hijos, hijo, ¿qué quiere hacer usted en esta vida? De una vez le da la oportunidad para que se vuelva, yo quiero esto. En lugar de preguntarle al hijo, dijo, ¿has entendido la voluntad de Dios para ti? Eso es una pregunta distinta. Pues papá, yo quisiera ser mecánico, pero no sé si usted está de acuerdo conmigo. Porque como Dios me manda a someterme a ti, dígame papá, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Uy, qué bueno si escuchar a mi hijo así, ¿cierto? En la humildad de su corazón. Padre, quiero casarme. Búscame un novio y una novia. Eso sería humildad de corazón, ¿cierto? Pero ellos no. Con aquel, como Sansón. Con esa. Y no entienden que la ira de Dios viene detrás de la soberbia nuestra. Hermanos, escuchen lo que dice el texto. Capítulo 26 del libro Levítico, versículo 18. Jesús le dice, porque les está amenazando en su desobediencia y les dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. ¿Y quebrantaré qué? Ay, hermano. Si a usted le preguntan, hermano, ¿por qué peca un creyente? ¿Cuál es la respuesta? Por soberbia. Ya dejen de echarle la culpa a la debilidad. Es que somos humanos. Eso es una gran mentira. Decir que pecamos por ser seres humanos es echarle la culpa a Dios, hermanos. Porque Dios fue el que nos hizo seres humanos. Y Cristo fue un ser humano y jamás pecó. Y Adán fue un ser humano hasta que la soberbia entró a su corazón y lo llevó a pecar. Así que usted y yo pecamos por la soberbia de nuestro corazón que nos lleva a no guardar y obedecer las Escrituras. Por eso el salmista escribió, en mi corazón yo he guardado las Escrituras para no pecar contra Dios. Así que la próxima vez que me vean pecando, diga, hermano, deje la soberbia. Y yo digo, ¿por qué, hermano? Porque estás haciendo mal. Es una manera de recordarnos que estamos en peligro de caer todos los días en la soberbia de nuestro corazón. Y el texto es muy claro, quebrantaré. Recuerde que la palabra quebrantar incluye la idea de hacer caer. Y quebrantaré la soberbia de vuestro corazón. ¿Qué más quebrantaré? Vuestro orgullo. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Pregunta, ¿lo estamos viviendo hoy en día? Dios está haciendo que el cielo se vuelva como hierro. Por eso cada día quita más la lluvia. Y el cielo se ve duro, difícil de enfrentar. De tal manera que uno no puede mirar para arriba porque pareciera que el cielo es como hierro candente. Y si mira para abajo, la tierra se ha vuelto como bronce. Dura, difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque Dios está castigando la soberbia y la arrogancia del corazón del ser humano. Cada día nosotros lamentablemente inventamos cada día cómo vivir. Eso es soberbia. Porque Dios, que nos dio la vida, nos ha dicho cómo debemos vivir. Todo lo demás es arrogancia de corazón. Es arrogancia de corazón. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Malaquías capítulo 4, hacia el final del Antiguo Testamento. El profeta Malaquías, bajo la dirección del Espíritu Santo, le dice al pueblo de Israel, porque aquí viene el día. ¿Cuál día? El día ardiente, como un horno, y todos los soberbios, escuchen, y todos los
los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, juicio. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Porque hay una amenaza de parte de Dios por causa de la soberbia. Bueno, ustedes pueden decir, hermano, pero eso en el Antiguo Testamento, estamos leyendo Proverbios en el Antiguo Testamento. Vamos a leer entonces en el Nuevo 2 versículos, al menos uno entonces. Muy contundente, Santiago 4:6. Santiago capítulo 4, versículo 6. Creo que la mayoría lo saben de memoria, ¿cierto? Dice la Escritura en Santiago 4:6: pero Él da mayor gracia. Por eso el Señor dice esto, por eso Dios dice esto: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Por eso sigue diciendo: si sois humildes, sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y él huirá. Acérquense a Dios. El soberbio no lo hace. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos. Vosotros de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Aflijan, lamentense, lloren. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Escuche, humíllense delante del Señor y Él os exaltará. Por eso dice la Biblia: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El modelo para seguir es Cristo en todas estas áreas. Y la única manera de decir yo no soy soberbio es que en nosotros se refleje la vida de Jesús en todos los aspectos, en todos, hermanos, en todos. Por eso, hermanos, yo quiero terminar esta mañana diciéndoles a ustedes: el orgullo es un arma mortal. Toda jactancia, toda arrogancia, toda soberbia la vamos a cultivar en caída, en abatimiento. A no ser que Dios tenga misericordia y nos conceda arrepentimiento para huir de ello. No nos exaltemos, no nos alabemos, no nos jactemos, no peleemos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé la gracia de andar como anduvo su Hijo. Soberano Dios, al mirar las Escrituras, tenemos que reconocer este pecado en nosotros. Tenemos que decir, como dijeron muchos de tus siervos: sí, yo he pecado, mi familia ha pecado, mis padres han pecado, todos nosotros hemos pecado. Pero gracias por Jesucristo. Gracias, Dios, por Jesucristo. Porque en Él tú tienes misericordia de nosotros. Porque en Él tenemos esperanza. En Él tengo esperanza. Y gracias, Dios, porque en tu misericordia y en tu paciencia nos sigues sosteniendo, y ruego que cambies en nosotros nuestras actitudes y nos permitas hacer tu voluntad. La bendición tuya sea para con todos en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.